Bienvenidos. ¿Cómo están? Les saluda su maestra Estefanía y bienvenidos a una clase más. El tema del día será trabajar con el aprendizaje esperado que dice: describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos. Todo esto con el énfasis en describir lugares donde se desarrollan historias de cuentos, fábulas o leyendas. Así que el día de hoy yo te voy a presentar un cuento que trata de la Revolución Mexicana, porque el día de mañana es 20 de noviembre y estamos conmemorando una fecha muy importante para la historia de nuestro país. ¿Tú conoces la historia de la Revolución Mexicana? Bueno, pues si no la conoces, no te preocupes porque te voy a presentar un cuento que nos va a narrar todo lo que pasó un 20 de noviembre del año de 1910 en México. Pon mucha atención, espero que te guste. Hola, hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana que inició un 20 de noviembre de 1910. Había una vez un presidente mexicano que tenía muchos años gobernando. Su nombre era Porfirio Díaz. En el año de 1910, Porfirio Díaz se hizo reelegir presidente de México por sexta vez consecutiva. Eso quiere decir que ya tenía casi 30 años de ser presidente. ¿Te imaginas? Entonces, un mexicano llamado Francisco I. Madero se enojó y dijo que no era justo que él fuera presidente por tantos años. Otro mexicano, llamado Venustiano Carranza, también estaba de acuerdo con Francisco I. Madero, porque imagínate que aunque México estaba muy bien porque había muchas escuelas, universidades y negocios en la ganadería y en la minería, todo esto Porfirio Díaz lo había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, les pagaban muy poco y los hacían trabajar mucho. El gobierno los tenía sumidos en la más terrible pobreza. La situación del pueblo era muy mala y la gente no estaba contenta. ¿Tú crees que eso estaba bien? Pues no, ¿verdad? Entonces, Madero pensó que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería seguir siendo presidente. Así que junto con gente que compartía su forma de pensar, fundó en México el Partido Antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Pero Porfirio Díaz también se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia, y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí y lo metieron a la cárcel. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Y adivina quién ganó. Pues sí, Porfirio Díaz. ¿Pero qué crees? Que Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá, en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Por eso, ese día, todos celebramos el inicio de esta lucha que llamamos Revolución. Entonces, Madero y Carranza se juntaron con más amigos, entre ellos Pancho Villa y Emiliano Zapata, y comenzó la Guerra de la Revolución. Ellos lucharon contra el gobierno y por los derechos de la gente de México. Durante ese tiempo, mucha gente se unió a esta guerra. Andaban en caballos, con pistolas, algunas mujeres llamadas Adelitas, que usaban rebozos y trenzas, acompañaban a los revolucionarios en sus recorridos por todo el país. El pueblo luchaba contra el gobierno y al final, ¿quién crees que ganó la lucha de la revolución? Pues el pueblo. Cuando ganaron, lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta historia? Que todo lo que te acabo de contar fue real, sí pasó, y por eso, después de 7 años de conflicto en México,
lograron proclamar la nueva Constitución de 1917, que prohibía que un presidente en México pudiera ser presidente varias veces. Solamente puede ser presidente una vez y solo por 6 años, no más. Espero que te haya gustado conocer parte de nuestra historia. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el cuento? Ahora vamos a reflexionar. ¿Dónde sucedió la historia? En el cuento se nos habla de que sucedió en México. Y hubo una parte en la que se mencionó que un personaje estuvo en la cárcel de San Luis Potosí. Y también se mostraron otros paisajes de nuestro país. Así que ahorita te voy a presentar esos lugares y vamos a observar y analizar. Vamos a encontrar colores, formas, tamaños, objetos, todos los elementos. Vamos a identificar todo lo que hay en cada lugar que vas a poder observar a continuación. Aquí tenemos la primera imagen que puedes observar unos edificios. Observa cómo son, qué forma tienen, qué colores tienen, cómo es la calle, si hay banquetas, cómo son las ventanas, el techo de esos edificios. ¿Sí? Este es el lugar número 1. Pasamos al lugar número 2 que se presentó en nuestro cuento. Y aquí tenemos la casa de Francisco y Madero. En este lugar observa todo lo que hay. Hay una puerta, una ventana. ¿Cuántos muebles hay? Yo por ahí observo también una chimenea. Tú tienes que observarla e identificar todo lo que tiene. Vas a describir todo lo que hay en esta imagen. Pasamos al lugar número 3. Esta es la casa de Porfirio Díaz, que era el presidente de México en aquel tiempo. Observa todo lo que hay, cómo son los muebles, cómo es la casa, todo lo que hay en este lugar. Pasamos al lugar número 4 que se nos mostró en el cuento y aquí podemos observar un campo muy bonito, una casa en la cima de una pequeña montaña. ¿Cuántas personas hay trabajando ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos árboles y plantas hay? ¿De qué color son? ¿Cómo están vestidos esos personajes? Vas a observar y a describir todo lo que hay en este lugar. Pasamos al lugar número 5. En el cuento se nos explicó que Francisco y Madero estuvo encerrado en la cárcel de San Luis Potosí. Y aquí puedes observar cómo se representó esa cárcel. En lugar número 6 podemos observar este edificio enorme. ¿De qué color se nos está presentando esta imagen? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué formas? ¿Qué objetos? ¿Qué elementos? Obsérvalo muy bien. Pasamos al lugar número 7. En el cuento se nos mostró este lugar tan bonito, enorme, de 2 pisos, que tiene muchos arcos y yo por ahí puedo observar una fuente. ¿Cómo es esa fuente? Hay árboles y plantas, ¿cómo son? ¿De qué color son? ¿Qué formas, figuras, tamaños encuentras en esta imagen? Y pasamos al lugar número 8, que
En este lugar se nos muestra cómo era la tierra que trabajaban las personas en aquellos años. Las personas se iban a trabajar todo el día a sembrar, a regar, a trabajar la tierra y por ahí yo puedo observar nopales, cactus y al fondo se observan muchos arcos. Puedes observar montañas, árboles. ¿Qué encuentras? ¿Piedras? ¿Qué hay? Esta foto es real, está en blanco y negro, porque es una foto de aquellos años. En aquel tiempo las fotografías no eran a color, por eso aquí se nos muestran a blanco y negro. Pero ¿cómo imaginas de qué color serían todas esas cosas que observas ahí? Muy bien, chicos, ya observamos todas las imágenes de los lugares que pudimos observar en el cuento. Ahora tú vas a elegir una imagen de un lugar. De estos lugares que observamos, vas a elegir un lugar, el que más te haya gustado. Y vas a describir cómo es ese lugar y qué hay en él. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la casa de Francisco y Madero. Entonces, el trabajo que vas a hacer en tu casa va a hacer que elijas ese lugar que más te gustó y vas a realizar un dibujo. Vas a dibujar ese lugar que más te gustó y vas a mandar un pequeño video en donde me describas cómo es ese lugar. Si no puedes mandar el video, puedes tomar una fotografía de tu dibujo y vas a registrar en la parte de abajo cómo es ese lugar. Vas a identificar formas, tamaños, colores, edificios y casas, árboles y plantas, la cantidad de objetos que observaste. ¿Sí? El objetivo es que puedas describir muy bien el lugar que más te gustó de nuestro cuento de la Revolución Mexicana. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Te mando un abrazo enorme y por favor, cuídate mucho. Voy a esperar tus evidencias. Yo sé que te van a quedar muy, pero muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.